Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Horizontes del Mañana. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Juan Pablo Correa Sánchez. Es un verdadero honor tenerte en nuestro canal, mi querido Juan Pablo. Nuestra primera inquietud es, primero, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Y qué hora es en este momento? ¿Dónde estás? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a este espacio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en España, vivo aquí desde hace 13 años y bueno, ya estamos justamente a mediodía, así que bien, por lo menos ya va aumentando la temperatura que estos días ha hecho mucho frío. Excelente. Bueno, para todas las personas que nos escuchan y nos ven, Juan Pablo tiene una historia de vida sencillamente apasionante e inspiradora, que estoy seguro va a tocar muchos corazones. Juan Pablo, ¿podrías contarle a toda nuestra audiencia a qué te dedicas y cuál es tu nombre artístico? Bueno, yo soy torero, nací en el barrio Castilla. Entonces, la primera vez que toreé, muchas personas, siempre que los chicos torean las primeras veces, lo que hacen es intentarles buscar como un nombre artístico y empezaban con mi nombre, a ver cómo me iban a usar en los carteles y entre esos surgió el nombre de Juan Sánchez, eh, Juan Pablo Sánchez, Juan Pablo Correa Sánchez, bueno, entre otras cosas. Y me preguntaron que dónde vivía yo y yo les dije que en el barrio Castilla. Y claro, en esa época Castilla estaba muy caliente y me pusieron mala cara como, uff, este es de ese barrio. Y ya a mí me disgustó mucho y yo como en un acto de rebeldía y también de honrar a mi gente y la gente de mi barrio, que es gente extraordinaria, que por tres o cuatro malandros no vamos a emponzoñar toda la gente del barrio, pues decidí anunciarme en los carteles como Juan de Castilla. Fabuloso, ¿ah? Juan Pablo, tiene que haber existido dentro de ti un deseo ardiente muy fuerte para haber escogido esta profesión tan dura y tan peligrosa, probablemente la más peligrosa de todas. ¿Qué fue lo que te motivó para escoger esta profesión? Pues mira, yo creo que es algo que se mueve en el interior de uno y uno ya tiene que seguir dando pasos en esa dirección. Desde pequeño hice taekwondo, jugué fútbol, natación, monté mucho en bicicleta, quería ser incluso militar. Y bueno, en los militares también se juega en la vida, pero en la trayectoria de un militar, ¿cuántas veces son heridos? El que más, tres, cuatro veces por conflictos y demás. Pero es que a los toreros tenemos historial de cornadas y que nos hieren bastante o tenemos muchas lesiones. Y bueno, sí es una profesión difícil, pero yo creo que esta es la que verdaderamente me movió las entrañas y me movió todo lo que yo quería hacer y a medida que lo iba conociendo me iba gustando mucho más, me iba apasionando mucho más y me iba sumergiendo mucho más en este mundo y bueno, cada vez que paso más tiempo en mi profesión me voy enamorando más y me gusta mucho más lo que hago. ¡Wow! ¡Qué bonito! Juan Pablo, ¿cómo llega el maestro Fernando Botero a tu vida para tirarte ese capote? Yo ya había toreado muchas veces en Colombia, ya había toreado en Cali, en Manizales, en Bogotá, en Medellín y había triunfado, pero seguíamos dando los mismos círculos y no avanzábamos. Entonces sabemos que si queremos cambiar algo, pues hay que cambiar la fórmula. Y la fórmula fue que se nos ocurrió que, o bueno, pensábamos que la manera más correcta para triunfar en el mundo taurino es viniéndonos a España, pero no teníamos los medios suficientes. Y a mi maestro, el que me enseñó a torear, que se llama Fernando Arango, se le ocurrió la idea de escribirle una carta al maestro Fernando Botero pidiéndole una ayuda y el maestro nos contestó que él había ayudado a mucha gente del arte, pero que visto que nunca había ayudado a un torero, pues que nos iba a empezar a ayudar a nosotros y nos dio una beca durante un año con la cual pudimos venir a España y nos dio sí ese impulso inicial que es el que nos mandó para acá y ya de acá empezamos a forjarnos como toreros. ¡Wow! ¡Qué belleza de historia! ¿Ah? Eh, Juan Pablo, para la gran mayoría de las personas que nos ven y nos escuchan, probablemente no saben lo difícil que fue despegar ese pesadísimo sueño desde el barrio Castilla de Medellín para colocarlo en la órbita en que lo tienes en este momento triunfando en Europa. ¿Cómo lo lograste?
Es muy difícil. Yo miro para atrás y me considero una persona con muchísima suerte. Es verdad que entre más he trabajado, más suerte he tenido, pero desde el momento inicial era imposible. Era mucho más fácil que mi vida hubiese sido guiada o encaminada por la de un obrero, de una persona, trabajador normal de Medellín, o en el peor de los casos de un gatillero más de los que tiene mi barrio. Pero he tenido mucha suerte. Yo creo que era mucho más fácil ser astronauta naciendo en Castilla que ser torero naciendo en Castilla. Tú dices que quieres estudiar temas aeronáutica y temas aeroespaciales y pides ciertas becas. Si tienes talento, pues el gobierno directamente es el que se encarga en ayudarte. Pero a mí en ningún momento, pues obviamente por razones que sabemos, el gobierno no me ha ayudado a nada y entonces todo ha sido a base de tesón, entrenamiento, disciplina, de muchas horas de sufrir, de muchas horas de llorar, de muchas horas de sudar, sobre todo. He sudado muchísimo, he padecido muchísimo, pero bueno, todos sabemos que para alcanzar el éxito es necesario el sufrimiento, que es parte de la gloria. Y es un proceso muy largo, pero no me arrepiento absolutamente de nada de los pasos que he dado y sobre todo los cates que me ha dado la vida, que han sido muchos. Y los toros también me han dado muchos cates. Todo eso sirve, todo eso enseña y todo eso hace que hoy día sea un mejor torero, mejor persona y que quiera seguir creciendo y que siga avanzando. Wow. Entiendo, Juan Pablo, que hasta hace muy poco trabajabas en una empresa de mensajería y tenías que madrugar mucho para terminar a eso de las 2 de la tarde y comenzar a entrenar. Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia. Sí, como el mundo del toro es tan difícil, es tan complicado y es tan competitivo, había muy pocas plazas o muy poco, plazas no, había muy pocos espacios o muy pocos huecos para los toreros en crecimiento como yo. Ya los que son figuras o, por decirlo de alguna manera, las estrellas tienen muy copado todo, entonces evitan que otros toreros quieran entrar. Entonces es difícil y pues yo de la tauromaquia no podía vivir, no podía comer. Entonces lo que hacía era, me busqué un trabajo en una empresa de paquetería como TCC, Servientrega, la empresa se llama Sending y empecé a trabajar ahí. Y claro, tenía que trabajar, pero también tenía que tener un espacio, una franja de horario en el día para entrenar. Entonces empezaba a entrenar a las 5 de la mañana. Yo me despertaba como a las 3:30, 4 de la mañana, me iba a trabajar, entraba a las 5, desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde trabajaba. Salía del trabajo, me iba directamente para el gimnasio, sin almorzar, entrenaba 2 o 3 horas en el gimnasio, salía como a las 3:30, 4, me iba corriendo a mi casa, me preparaba algo de rápido de comer y a las 4:30 tenía que volver a salir para seguir entrenamiento, para seguir el entrenamiento de la técnica y el entrenamiento más enfocado en el mejorar la forma de torear. Y llegaba al entrenamiento como de 4:30 a 8:30. Me retiraba del entrenamiento y llegaba a mi casa como a las 10:30. Y ya pues, me duchaba, comía algo rápido y cuando me metía en la cama eran las 11:30, 12 de la noche, para despertarme al día siguiente otra vez a las 3. Entonces, fueron 3 años muy difíciles, 3 años en los que a lo mejor tenía que ir a hacer un entrenamiento a 600 kilómetros de mi casa. Iba, entrenaba, volvía y llegaba a mi casa a lo mejor a las 2 de la mañana. Me duchaba y me iba a trabajar sin dormir. Fue una etapa muy dura, pero creo que me ha enseñado bastante. Me ha enseñado mucha disciplina, me ha enseñado mucho amor propio, me ha enseñado muchísima capacidad de superación y que mientras tenga una mente sana, eh, mi cuerpo va a echar para adelante con las condiciones que pueda. Wow. Estoy seguro que esa historia va a motivar a muchos jóvenes, Juan Pablo, para alcanzar sus sueños y que ninguno de esos sueños es fácil de conseguir, pero mientras más difícil sea conseguir ese sueño, más lo vamos a disfrutar. Quiero compartir contigo, mi querido Juan Pablo, y con toda nuestra audiencia, que en nuestras vidas hay algunas coincidencias que quiero ¿Sí? contarte. Una, yo nací un 6 de septiembre de hace muchos años y tú naciste un 7 de Siete. septiembre 1994, que es el año en que nació nuestro hijo. Sin embargo, el 27 de mayo de 1990, yo me casé con la que hoy es mi querida esposa, Adriana, en Johannesburgo, en Sudáfrica, y este año cumplimos ya 35 años de casado. La pregunta va al corazón.
El 27 de mayo del 2025 a las 7 de la tarde, ¿qué vas a hacer? Ese día, a esa hora, estaré haciendo el paseillo en la plaza más importante del mundo. Ese día estaré ya vestido de torero y preparado para jugarme la vida con dos fieras, para jugarme la vida con dos toros. Ya, ¿cómo es eso que tu mamá hubiera querido que fueran Jandilla o que fueran Domecq, pero son de otra ganadería bien Sí, complicada? es que en el mundo de los toros hay diferentes razas. Es como por decir el Rottweiler, el Pitbull, el Chihuahua, el Labrador. El- Hay diferentes tipos de razas. Obviamente, con las diferencias en las razas hay diferentes comportamientos y diferentes tamaños. Lo que suelen matar los toreros es como los toreros estrellas, es como por decir de alguna manera que se estuvieran enfrentando a pelear contra un chihuahua o contra un schnauzer, que son perros que pueden ser muy bravos, pero son pequeños. Y lo que me toca enfrentar a mí, que son las corridas duras, los toros más difíciles, los toros más grandes, es como si me tocara enfrentarme todos los días a Pitbull, a Rottweiler, a Dogo argentino, a Cane Corso, son toros sumamente difíciles, son toros que a lo largo de la historia han herido a muchos toreros, que han matado a muchos toreros. Pero bueno, es mi camino y bendecido me siento por poderme expresar en ese mundo que muchas veces en cuanto a las cosas son más difíciles, si tú consigues dominarlas o consigues salir adelante, tiene mucho más mérito que triunfar con algo fácil. Wow. ¿Qué significa este compromiso en la vida de Juan Pablo y cómo lo has afrontado? Bueno, yo creo que cada vez que me he visto de luces, para mí es un máximo compromiso. Siempre soy muy consciente que la muerte está ahí, siempre estoy muy consciente que la muerte es una fiel compañera en mi vida, que la muerte está rodeándome siempre, que la muerte está ahí rondando y siempre lo asumo con muchísima naturalidad, la naturalidad misma de la vida y de la muerte, que son dos conjuntos que tienen que ir ligados o si no es imposible lo que conocemos como vida, que tiene que ir acompañado de la muerte. Y entonces yo no lo veo mal. Cada vez que me he visto de luces, no solamente en Madrid, sino que me pongo un traje de luces, por ejemplo, mañana, para mí es el día más importante de mi vida, porque es el día en el que puedo perder mi vida, pero es el día en el que también puedo seguir viviendo como quiero vivir. Entonces, para mí es lo más importante, ¿no? Sobre todo tener las cosas muy tranquilas, el trabajo y el entrenamiento muy hecho. Y si sale todo bien, fenomenal. Si salen las cosas mal, pues a seguir trabajando y a mejorar. Ya. Con todo mi inmenso cariño y respeto por la gran persona y el gran profesional que eres, ¿cómo fue que no te dejaste llevar por el dinero fácil y la violencia que te rodeó desde muy niño? ¿Y a quién quisieras agradecer? No lo tengo clarísimo. Tuve la gran suerte de nacer hijo de mis padres. Eh, Somos una familia muy humilde, pobre, pobre del barrio Castilla, pero lo que sí nunca me faltó fue la educación y fue los valores. En mi casa podría faltar la carne en una semana y nos alimentábamos a base de arrocito, huevo y papas y aguapanela como toda la gente. Mucho tiempo. Pero lo que nunca faltó en mi casa fueron la educación y los valores, eso sí. Me enseñaron que la vida fácil a la larga no es tan fácil, es de mucho sufrimiento y mucho dolor, y que la vida difícil a la larga es una vida mucho más fácil, es una vida mucho más digna. Yo puedo ir por la calle tranquilamente, no le he hecho nada a nadie, no he cometido ningún delito, he intentado que mi vida sea la más digna posible. Simplemente con mi disciplina, mi respeto y mi respeto por el demás y por el espacio de los demás. Eso me lo inculcaron en mi casa. Y bueno, he tenido muchísima suerte. Nos faltó el dinero y nos falta el dinero, pero nos ha sobrado la educación y los valores. Wow, me has conmovido con esa respuesta, mi querido Juan Pablo. Uno de los pilares de nuestro canal es contar historias de vida inspiradoras para que nuestras nuevas generaciones se vean reflejadas en personas como tú, con historias de vida apasionantes. ¿Qué regalo o qué consejo de oro le darías a estas nuevas generaciones para que puedan alcanzar sus sueños? Pues mira, hay una cosa que el que es inteligente lo va a saber interpretar y el que es torpe se va a quedar con lo que le va a sonar y eso va a ser un gran filtro.
De las cosas que a mí me han impactado o me han hecho superarme día a día es cruzar la raya. El que es tonto y que va a pensar con la tontería de cruzar la raya, pues está imaginando una raya de lo que ya sabemos. No, 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 yo voy mucho más allá. Cruzar la raya de los límites, del miedo, cruzar la raya de dónde crees que tú puedes llegar. Si tú crees que llegas a un 10, pues no te pongas la raya en el 10, ponte la raya en el 15, para cuando no seas capaz de cruzar la raya ya estés en un 14 y ya hayas pasado el 10. Eso siempre es lo que yo me pongo por delante. A lo mejor hay un toro muy difícil, imposible, y digo, "Pf, a que no soy capaz de torearlo de rodillas, o si soy capaz de torearlo de rodillas". Y con sola la intención de intentar torearlo de rodillas, ya estoy toreándolo muy bien de pie. Cuando anteriormente pensaba qué difícil es torearlo de pie, y no era capaz ni de torearlo. Entonces siempre intento exigir un poquito más y pasar la raya de un 10 a un 15. Y cuando sé que puedo llegar a un 15, lo subo a un 20. Y resulta que yo no voy a pasar al 10, ya voy a pasar un 18% de lo que puedo dar más. Entonces siempre hay que cruzar la raya, cruzar la raya, cruzar la raya, para adelante, para adelante. Pero obviamente con las cosas buenas que dan propósito para tu vida, en el tema de la disciplina, de mejorar, de cada día intentar ser mejor. Tengo el propósito de mi vida de cada día intentar ser mejor, de cada día ser una persona más culta, de cada día intentar tener mucho más crecimiento en mi vida, de ayudar a la gente que quiero y a la gente de mi alrededor. Ese es mi objetivo diario. Wow. Juan Pablo, ha sido un verdadero gusto tenerte en nuestro canal Horizontes del Mañana y a nombre de toda nuestra audiencia quiero darte mis más infinitos agradecimientos. Por favor, despídete de nuestra audiencia, Juan Pablo. Nada, encantadísimo por este espacio. Espero que esta pequeña conversación les haya servido en algo para inspirarse y sobre todo entender que los toreros somos personas de carne y hueso y que hay un mundo muy, muy, muy extenso en la tauromaquia, más grande de lo que podemos ver con nuestros ojos y con nuestros criterios que muchas veces están sesgados por una sociedad que prefiere ver morir a un ser humano que a un animal. Entonces, cuando aprendamos a respetar el hombre como tal, ese animal le vamos a dar su sitio de animal y lo vamos a respetar como debe ser respetado. Wow. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber asistido a este maravilloso conversatorio con Juan de Castilla. Un fuerte abrazo para todos y muchos éxitos. Nos vemos muy pronto con un invitado muy especial. Éxitos.